Escucha la voz de expertos y hablantes de las lenguas nacionales de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Identidades. Las lenguas son un tesoro nacional que expresa lo que somos. Meikajo, ranzo usa moos, ranzo usa titas unka, digo kakai, chigni bamar apin ho, de runius aho, semehento, ranzo sanhiga azheranjin, digo chigni bama ho, kiurirwana erro, que gonde ko ana rojo. Bueno, pues yo vengo de una comunidad indígena. Pues venimos ahora sí que pues una parte difundir o hablar sobre la lengua chichimeca que está ya en peligro de que se va a acabar. Ya la mitad de mi raza, ya nomás la mitad habla y los demás pues ya no quieren hablar. Pues ahora sí que pues donde nos escuchen, saludos a todos, a todo el mundo, pues vamos a empezar. Gracias. Estamos escuchando la voz de Regino Mata, que además es curandero de esta comunidad chichimeca en el municipio de San Luis Paz, de Guanajuato. No, sí, corrígeme, por favor. San Luis de la Paz, en Guanajuato. Y ahora también les presento a Alonso Guerrero, que es licenciado en etnohistoria, es maestro por el Colegio de México en lingüística y está precisamente ya en el proceso de ser doctor en lingüística también por el Colmex. Él es investigador titular de la Dirección de Lingüística y con Alonso Guerrero y con nuestro invitado de honor, que es Regino Mata, vamos a platicar precisamente sobre esta lengua que se llama chichimeca jonás y que si intento decirlo en chichimeca sería algo así como usa. ¿Sí lo dije más o menos bien, don Sí, Regino? está bien. Bueno, qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está aquí. Si quisiéramos conocer, primero que nada, cómo es este municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, y cómo es esta comunidad hablante de chichimeca. A los dos. Don Regino. Bueno, pues bueno, esta comunidad, pues pues son hablantes chichimecas de los últimos pues chichimecas que quedaron en tiempo de la conquista. Pues ahí estamos, tenemos nuestras tradiciones, culturas, pues costumbres, de vestimentas, pues cosas de lo que comemos, bueno, gastronomía y también herbolaria, de las curaciones, los rituales, precisamente, también soy ritualero en diferentes eventos. Pues ahora sí que lo que quieran yo les puedo platicar un poquito de todo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí va a dar tiempo de platicar un poco de todo o de hacer varios programas en todo caso. ¿Cómo podrías tú definir, Alonso Guerrero, la lengua chichimeca? La lengua chichimeca, yo creo que podríamos definirla como una lengua muy bonita. Sí, creo que ese es el principal mérito que tiene, ¿no? Lo interesante de esta lengua, que es justamente como decía don Regino, que se encuentra en peligro de extinción, es que solamente se habla en Misión de Chichimecas, ¿sí? Solamente en esa comunidad. Durante el siglo XVI se habló desde Michoacán, toda la Sierra Gorda, probablemente hasta la zona de Tamaulipas, Tampico, porque hay menciones en los documentos sobre chichimecas. Pero de toda esa zona, la Gran Chichimeca, que la Gran Chichimeca empezaba desde Querétaro hacia el norte, solamente los únicos grupos que se mantuvieron como chichimecas, ¿sí? Con ese nombre, son los Ezar o los chichimeca jonás. Entonces, según el censo, por ejemplo, del 2000, solamente había 1,200 hablantes.
Pero en el censo de 2010 se cuentan 2.700 hablantes. Bueno, este puede ser un sesgo estadístico justamente del cambio de metodología que hubo en los dos censos, ¿sí? Entonces no se puede decir que son comparables los resultados porque utilizaron herramientas distintas, ¿no? Pero nos puede dar una idea de más o menos el número de hablantes que hay. No sobrepasa el segundo millar, ¿sí? Entonces, en ese sentido es una lengua en riesgo. Usted, don Regino, ¿a qué atribuye que se esté hablando cada vez menos y usted mismo cómo la aprendió? Bueno, pues yo desde chiquito, desde que empecé a hablar, pues me hablaban, me hacían cariños, me enseñaron a hablar primero en chichimeca. Cuando empecé a hablar así español, que ahora pues no hablo muy clarito en español, hablo medio muchito, pero sí le hago la lucha. Entonces yo aprendí después el español, porque todo el que habla primero español, después es difícil aprender el chichimeca, y es por eso que ese es el sistema de aprender el chichimeca, primero hablar eso. Uh-huh. Ahora mismo las madres se lo siguen enseñando a sus hijos, los padres, en el caso de usted, a sus hijos. ¿Lo quieren aprender a hablar los niños o lo quieren hablar los jóvenes? Bueno, es que hay dos tipos de cómo somos, porque hay unos que pues les da ya hasta vergüenza hablar y hay otros que pues nos gusta mucho. Es que en mi comunidad es una sola comunidad, sino que una vez pasó una carretera, nos dividió en dos partes. Entonces ahora estamos confundiendo que hay misión de arriba y misión de abajo. Entonces la parte de abajo ya no quieren hablar y la parte de arriba casi pues la mayoría somos hablantes. Uh-huh. Y por eso pues todavía hablamos y pues nuestros niños sí les hablamos. Alonso, cuando llega un lingüista a la comunidad, como es tu caso, cuando se propone un trabajo precisamente con los hablantes, ¿cómo empieza esa relación? ¿Cómo empiezas a diseñar un proyecto de trabajo? Bueno, cuando uno va a campo como antropólogo, tiene que ir ya con un objetivo, por lo menos realizable o a realizar, porque uh-huh. Uno llega a campo con muchos planes y llega y resulta que no puede hacer ninguno, ¿no? Porque no depende del antropólogo o del lingüista, sino que depende de las relaciones que haga en la comunidad para poder obtener los datos. Entonces uno, dependiendo qué es lo que esté buscando, tiene que ir con un objetivo claro y hacer preguntas específicas. Por ejemplo, si a uno le interesa ciertas campo semántico, un grupo de palabras, pues entonces va uno a preguntar las palabras. Lo primero que tiene que hacer uno en la comunidad es justamente presentarse con las autoridades y decir a qué va a trabajar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo más honesto es decir, es lo mejor, ¿no? Decir lo que va a hacer, aunque muchas veces la gente no entiende para qué sirve lo que uno hace, pero siempre es mejor que lo sepan. Y también para que la gente no se sienta engañada en algún momento. Entonces, lo que hace el antropólogo es ir haciendo redes de amistades, ¿no? Por lo regular, ¿no? Hay otras metodologías, pero en México por lo regular lo que se utiliza es la red, ¿sí? Una red de amistad que va haciendo uno consiguiendo informantes, ¿sí? Que después del tiempo esa red de informantes se va estrechando y ya no son solamente informantes, sino se convierten en colaboradores o amigos o compadres, ¿no? Entonces es la forma en que lo va haciendo uno. Los investigadores norteamericanos, por ejemplo, la forma que hacen es ir y pagar a una persona, sí, por cierta información. Eso en la realidad mexicana es muy complicado, sobre todo con los chicos, los estudiantes que van a campo y pues a veces no tienen ni siquiera para llegar a campo, ¿no? Uh-huh. Y es muy complicado y no pueden pagar. Y entonces la metodología que utilizamos, sobre todo los antropólogos mexicanos, es eso, redes de amistades, y a partir de esas redes va uno adentrándose a la comunidad. Lo ideal, lo que busca el antropólogo es integrarse, ¿sí? Para pasar desapercibido en esa sociedad y poder registrar
todo como si él no estuviera, ¿sí? Tratar de minimizar lo que se llama en lingüística la paradoja del observador, ¿sí? Cuando uno como observador, digamos, altera la realidad que quiere medir, ¿no? Entonces, si uno está interesado en cierta conducta de habla, muchas veces no se va a dar simplemente por la presencia del investigador. Entonces, la idea es justamente minimizar eso y tratar de integrarse sin que uno quiera convertirse en el otro. Ajá. ¿Sí? Simplemente... no dejas de ser un observador. Exactamente. Pero ya estás adentro de la comunidad, digamos, ¿no? Exactamente. Don Regino, ¿y cómo fue esta relación con el lingüista, ahora viéndolo así? Porque primero efectivamente se hace esta relación como de el hablante o el informante y el antropólogo, y después va cambiando con el tiempo, ¿no? ¿Ustedes cuánto tiempo tienen de conocerse, de trabajar? Pues bien, no me acuerdo, pero sí ya tenemos muchos años. ¿Ya es un viejo años. conocido? Sí, ya tenemos más de 10 años de Sí, porque ahorita ya Alonso ya lo veo ya como que ya más maduro. Él llegó muy joven allá en la comunidad y jugaba con los niños. Él siempre le ha gustado los perros y así como que pues nos platicaba y empezamos a trabajar y pues de primero pues yo no le agarraba la onda, pero ya después, ahora ya hasta me gusta de lo que me pregunta, ¿no? Pues creo que ya hasta tengo información ya de más para contestarle. A veces sí ya estamos muy, ¿cómo se puede decir? Como que si estuviéramos de acuerdo. Sí. Sí, porque hemos trabajado en muchas partes, muchas cosas, como asesor me ha servido mucho algunas cosas que yo hago, y también estoy participando de ¿cómo se llama? Del diccionario que se está haciendo sobre la lengua, también estoy participando y por eso estamos siempre en comunicación, juntos, trabajando. Ya se entiende como un trabajo. Sí. ¿No? Como en común. En común, sí, justamente yo llegué a la comunidad de Misión Chichimecas porque me invitó el Instituto Estatal de la Cultura en 2004 a dar un taller de alfabetización, de sistematización de la ortografía del chichimeca. Y a partir de ahí empecé a trabajar con la comunidad y particularmente con Regino, quien amablemente me brindó su hogar, ¿no? Su casa para yo poderme quedar en la comunidad, porque la comunidad no tiene infraestructura hotelera o algo así. Entonces no hay otra forma de quedarse más que en la casa de las personas. Entonces Regino me brindó su casa y a partir de ahí empezamos a hacer una amistad. El diccionario, perdón, yo sé que al público le va a interesar muchísimo lo del diccionario etnobotánico, ¿no? Sí. Que quizás va a darnos motivo de otra charla, de otro programa, pero no es el primer trabajo que haces en la comunidad. No, para nada. Justo el diccionario etnobotánico surgió a partir justo de la relación con Regino, que como Regino es médico tradicional, conoce mucho sobre las hierbas, y entonces decidimos que era un patrimonio importante para conservar, sí, porque esto no, por lo menos no conocemos ningún trabajo que lo registre. Solo hay menciones de algunas hierbas, pero no una descripción sistemática. Entonces, lo que decidimos fue hacer un diccionario etnobotánico, sí, con las diferentes hierbas que se utilizan en la comunidad, los males para que se utilizan y los remedios, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo, y este diccionario va a ser multiformato, en el sentido que vamos a tener audios, videos y no solamente el texto. Pues es toda una aportación, tanto para la comunidad como para los ajenos a ella, ¿no? Bueno, nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, si alguien quisiera aprender a hablar esta lengua chichimecajonás, ¿qué tendría que saber previamente? Por ejemplo, nos decían antes de esta grabación que el chichimeca no tiene tú y usted. No se dice, no, ¿cómo está usted? ¿Siempre es de tú o siempre es de usted? ¿O qué tendríamos que saber de antemano? A ver, cuéntanos, Regina. Pues mira, hay palabras que se puede decir que en español nosotros usamos como 10.
Y hay palabras que usamos una sola, lo que en español se usan como 3 o 4. Entonces, pues dependiendo de qué palabra, por ejemplo, podrías poner un ejemplo, Alonso, tú que tienen esa escritura. Sí, por ejemplo, bueno, la lengua hunza es una lengua tonal. Es una lengua, bueno, nos faltó decir en la introducción, que es una lengua otomangue, ¿no? Viene del gran grupo otomangue, que es de las primeras familias o troncos lingüísticos que habitan la República Mexicana en Mesoamérica. De ahí se van a desprender familias como la oaxaqueña, que donde están zapotecos, mixtecos, etcétera, y la otopame, que es justamente en donde está el chichimeca, el pame, otomí, mazahua, matlatzinca. Estos grupos ya están en el territorio que es frontera entre Aridoamérica y Mesoamérica en el 2500 a.C., o sea, justo en el preclásico. Entonces, más o menos mantienen los mismos territorios desde ese entonces. ¿Sí? Es una lengua tonal, digamos, la palabra, el templete que usa la lengua es bisilábica, ¿sí? La mayoría de las palabras son bisilábicas. Sí, y muy cortas, muy cortitas. ¿sí? Y eso hace que la lengua necesite otros mecanismos para hacer la flexión, la derivación, etcétera. Entonces hay mutaciones en la misma raíz, ¿sí? O sea, por ejemplo, si Regino nos puede decir, yo estoy parado, y luego nos dice, tú estás parado, y luego nos dice, nosotros estamos parados. Ajá, bueno, pues decir, estás parado, quime. Y si están parados, quimes. Y si estamos parados, numerin. O sea, es un por proceso. ejemplo, ahí ya en kibe y kibes ves que la S es un sufijo, ¿no? Que está marcando el número, pero ya en la otra palabra cambió toda. Entonces, justamente lo complicado de chichimeca es que es muy supletiva, es decir, que las raíces cambian, ¿no? Como pasa con el verbo ir en español, ¿no? Dices el verbo en infinitivo ir, pero cuando dices en presente dices voy, ¿no? Vas, entonces cambia toda la forma. Lo mismo pasa con el chichimeca, pero con el chichimeca en español por lo regular pasa nada más con los verbos, pero en chichimeca pasa tanto con los verbos como con los sustantivos. ¿Sí? Entonces es muy complejo el aprenderla, ¿no? Por eso durante la época colonial no hubo quien describiera la lengua. Los frailes decían que era una lengua endemoniada, porque no encontraban la cuadratura del círculo, no encontraban cómo era el paradigma para poder describirla, porque justamente ellos estaban acostumbrados a otro tipo de lengua, a otro tipo de morfología. Entonces les parecía sumamente complejo y no hubo quien escribiera un arte o una gramática de la lengua chichimeca hasta hoy. Bueno, Soriano, un fraile del 18, escribió un vocabulario de 150 palabras chichimecas y es todo lo que tenemos escrito históricamente en chichimeca. En chichimeca. Aquí yo veo, por ejemplo, en la letra de Regino, como se cantaron aquí unas canciones que vamos a estar escuchando también a lo largo de estos programas, que está escrito en chichimeca. Está cielito lindo en una palabra corta y una larga incluso, ¿no? ¿Cómo se dice cielito lindo, Regino, por cierto? Es cielito lindo. Son 3 palabras, ¿no? Son 3 palabras. ¿Usted cuándo empezó a escribirla? ¿También desde pequeño antes de ir a la escuela o cómo empieza a escribirla? En chichimeca no lo escribíamos, hasta últimamente, y yo todavía estamos en proceso eso de saber los signos, los puntos, cómo escribirlos, y apenas empezamos. Y es interesante porque los niños empiezan como que a interesarse de cómo se escribe el chichimeca, porque nunca lo habíamos escribido. Sí, como te decía, el chichimeca nunca se escribió más que Soriano. Que dato. Sí, y justamente les tocó a los profesores ahora del siglo XX el diseñar la ortografía. Justamente para eso es a lo que yo voy a la comunidad, ¿no? A asesorarlos como lingüista para hacer la ortografía del chichimeca. Entonces es una lengua, digamos, que se ha mantenido ágrafa, ¿sí? Pero que justamente a partir de
Bueno, empezaron ellos 10 años antes, ¿no?, de que yo llegara a empezar a tratar de sistematizarla. De hecho, el primer intento de sistematización o de ortografía de chichimeca se da en los 80s por un hablante también de la comunidad que por iniciativa propia decide escribir su lengua y propone un alfabeto. A partir de ahí ya viene pues lo que sería la DGI, la Dirección de Educación Indígena, que empieza a mandar, piden los maestros asesorías para ver cómo integrar a los hablantes, pues, para integrar la lengua en los contenidos de la primaria y el preescolar. Y es un proceso largo que más o menos va a terminar a finales de los 80s, principios de los 90s, ya con la creación de un departamento de educación indígena en Guanajuato, y por lo mismo va a haber ya atención bilingüe en Misión de Chichimecas, pero es ahora en los 90. Es reciente. Sí. Entonces, si estamos hablando de este diccionario etnobotánico, ¿de momento va a estar en español? No, todo es en chichimeca. En esta lengua que está así en el proceso de construcción de... Lo que pasa es que escrita. tenemos ya 10 años Escrito. discutiendo la ortografía. O sea, es un proceso que a la lengua española le llevó 500 años. Entonces nosotros llevamos 10 años, ya tenemos un texto que se llama Sistematización de la Lengua Chichimeca Jonás, que publicó el Instituto de Cultura, la editorial La Rana, en 2011. En ese texto ya está toda la ortografía, todos los signos de puntuación, cómo se deben describir las palabras compuestas, separadas, juntas, todo eso ya está en ese libro. Es decir, ese libro ya es el resultado de 10 años de trabajo, más o menos, poco menos, para la sistematización de la lengua. Ahora, lo que estamos haciendo ahorita, que es de lo que platicaba Regino, es el proceso de, darle validez oficial. ¿Cómo logramos eso? Bueno, hay una Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no?, de 2003, que esta ley obliga al Estado mexicano, ¿no?, a partir de la reforma constitucional del 92, en que se cambia el artículo 2 y se reconoce a México como un país pluricultural y multilingüe, se genera una serie de obligaciones para el Estado. Y la Ley General de Derechos Lingüísticos obliga al Estado a brindar a todas las lenguas igualdad de condiciones que el español. O sea, a partir del 2003 no tenemos un idioma oficial, tenemos 69 lenguas nacionales, las cuales son igual de válidas según la ley en todos los contextos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para dar justamente, seguimiento a esta ley, cumplimiento a esta ley, se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. ¿Sí? Y entonces el INALI lo que se está encargando justamente es de reconocer, ¿no?, estos procesos de escrituralización que ya tienen los pueblos o las lenguas, como es el caso nuestro. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de apegarnos a las normas que tiene INALI para que se nos reconozca esa sistematización como oficial ante la SEP, ante todos los organismos de gobierno, ¿sí?, y ante, digamos, la nación. Regino, y esto que nos está contando ahora Alonso, ¿cree usted que va a hacer que se hable más la lengua, que tenga esta validez, que ya no tenga esta situación un poco como de minoría o de tener un valor menor? No, esto va a tener un valor muy alto, porque empiezan a hablar ya hasta, o más bien quieren aprender las demás gentes que son ahí, ya llegados allí, que no son de allí. Entonces, por medio de la escritura, pues van a aprender, y pues yo creo que todos los niños que son de ahí mismo, de esa comunidad, tienen que aprender y van a aprender y quieren aprender. O sea que sí es muy importante. Sí va a servir. Sí, mucho. Me llamó la atención en las canciones que ustedes acaban de interpretar por acá y que vamos a conocer a través de este programa, que hay una canción que se llama Mujer Sola. ¿Nos dice cómo se dice esta frase en chichimeca?
mujer sola en chichimeca se dice Mani Nehe Ije. ¿Y qué dice la canción? ¿De qué habla? Bueno, esta canción es una pieza así tocada. Ah, es nada más instrumental. Sí, pero le pusieron ese así se llama, porque como les digo, ese ya es muy antiguito, no sabemos por qué le pusieron así a nuestros mayores, nuestros antepasados. Pues se inspiraron en una mujer sola. Pues yo creo Así que de sencillo, sí. seguramente. Muy bien, pues quisiera yo que me dijeran más o menos el tiempo que tenemos para cerrar esta primera parte de conocer un poco más la lengua. ¿Qué más tendríamos que decir, Alonso Guerrero, importante que supieran los que se quieren acercar a estas lenguas, los que han oído mucho hablar del chichimeca, pero desconocemos prácticamente todo? Sí, bueno, una cosa importante sobre el chichimeca es que el mismo término chichimeca tiene varias connotaciones históricas distintas, que la mayoría de la gente las confunde. Entonces sí me gustaría aclararlo. A ver. La primera connotación chichimeca tiene que ver con los grupos que sí son bien otopames, pero que migran más o menos entre el siglo XI y el siglo XIII, y que están liderados por Xolotl, ¿no? Xolotl después de la caída de Tula, va a ser el que se adueña del territorio, digamos, del altiplano central, la cuenca de México, ¿sí? Y esos son los primeros grupos que son denominados chichimecas, ¿sí? Los chichimecas de Xolotl, ¿sí? Después, cuando llegan los españoles, a todos los grupos de Aridoamérica, es decir, a todos los grupos cazadores-recolectores, les nombran en general chichimecas, ¿sí? Sí, hacen tabula rasa y a todos les llaman chichimeca. Entonces cambia el sentido un poco a referirse a todos los grupos nómadas cazadores-recolectores, ¿sí? Por lo regular belicosos, ¿no? Porque justamente el problema con los chichimecas era que son grupos que están especializados en un ecosistema particular, y que es un ecosistema muy frágil y agreste, que es el desierto de México, ¿no? Sí, que empieza pues desde los Bajíales, terminando los Bajíales hasta Sonora, ¿sí? Y entonces son ecosistemas frágiles, ¿no? Y entonces son grupos que están especializados en ese ecosistema y necesitan de rutas de migración para poder proveer alimento, etcétera. Entonces cuando llegan los españoles se asientan en los ojos de agua, sí, y eso implica la muerte para los grupos chichimecas, porque ya no van a poder seguir su ruta porque están los sedentarios en los ojos de agua. Y entonces eso provoca la guerra chichimeca. Entonces la guerra chichimeca, los chichimecas van a ser irreductibles, ¿no? La guerra chichimeca va a durar un siglo, ¿sí? Y nunca van a poder los españoles vencer a los chichimecas. Y entonces es cuando entran los antepasados de Regino, ¿no? El gran Majurru, que se supone que es un líder de estos chichimecas, que logra congregarlos y pactar con los españoles una paz por compra. Es decir, los españoles se ven obligados a pagar un tributo a los chichimecas para que se les permita asentarse en sus tierras, ¿no? Entonces, esos son los segundos chichimecas, ¿no? Y los terceros chichimecas son los chichimecajonas, ¿sí? Que son los sobrevivientes de todos estos grupos, como ya lo comentábamos antes, ¿sí? Y que son los únicos chichimecas que viven hoy en día, ¿sí? Entonces tenemos 3 chichimecas distintos, ¿sí? Ahora, algo que tiene que saber también la gente es que, a diferencia de lo que pasa con el inglés o el francés o el alemán, no existen escuelas en donde uno pueda aprender estas lenguas. La única escuela que yo conozco en donde se enseñan algunas lenguas indígenas es la ENA, ¿no? La Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fuera de ello no conozco, probablemente existan otras. Hay algunas escuelas particulares que dan clases de náhuatl, etcétera, pero no, digamos, fuera chichimeca va a ser muy difícil que encuentren nada. Entonces la única manera de aprender estas lenguas es irse a la comunidad y aprender directamente de sus hablantes. Pues nos gustaría mucho, Regino, que cerráramos hablando, que usted nos siguiera hablando en chichimeca. No sé si alguna letra de canción, alguna
algo que le guste a usted recordar de su propia cultura, porque sabemos que cada lengua pues transmite cultura y estamos justamente en este acercamiento. ¿Cómo es la cultura chichimeca? Mire, bueno, sobre del habla, yo había comentado que yo soy también ritualero. Entonces los rituales los hago en forma chichimeca, invocando los 4 elementos, los 4 dioses de la naturaleza para nosotros. Entonces ya de ahí los niños van aprendiendo como lo hace uno. Yo también aprendí de mis ancestros. Entonces así lo estoy haciendo. Si quieren les puedo decir un poco del ritual, de qué lado invocamos primero. Primero invocamos al lado donde sale el sol, diciendo Navi Mapa. Y entonces ya nos volteamos a la contra, para el lado donde se oculta el sol. Decimos Navi Uja. Entonces al norte, Navi Kunje. Entonces al sur, Navi Kuri. Aunque la forma de cómo está formado los 4 elementos, pues bueno, pues ya que primero es tierra, agua, lumbre, que es el sol, fuego, y después el aire, pero en los rituales invocamos primero el sol. Y así está. Muy bien, ¿no? Sí, creo que de cualquier manera el público seguramente va a estar muy interesado en conocer un poco más de este papel que tiene usted en la comunidad de ritualero, de lo que significa también este diccionario etnobotánico, de todo este trabajo que tiene que ver con la salud, con la enfermedad. Así que vamos a retomar nuestra charla en próximo programa. ¿Te parece bien, Alonso? Me parece excelente. ¿Le parece bien, Regino? Muy bien. Muy bien. Estaremos. Pues muchas gracias por estar aquí en esta primera parte. Sí, bueno, gracias a ustedes. Escuchaste la voz de expertos y hablantes de las lenguas nacionales de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó Identidades. Serie radiofónica realizada por la Dirección de Lingüística y la Dirección de Medios de Comunicación. No olvides consultar más materiales sonoros en www.radioina.blogspot.com. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.